En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera meditación de este día de retiro dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, hemos considerado la realidad de la desolación espiritual en relación al Sagrado Corazón. Es decir, cómo nos ayuda a pensar en el corazón de Jesús, que es la luz y guía en medio de la desolación. En esta segunda meditación quiero referirme a la consolación espiritual y el corazón de Jesús. Voy a seguir una pequeña meditación acerca de una invocación de las letanías al Sagrado Corazón, por el cual lo invocamos al Sagrado Corazón como horno ardiente de caridad. Hacemos muy bien en llamar al corazón de Jesús horno ardiente de caridad. Y hacemos muy bien en pensar en el corazón de Jesús como fuente de nuestras consolaciones espirituales. Y justamente este nombre, horno ardiente de caridad, expresa muy adecuadamente la manera de ser que tiene el corazón de Jesús cuando nos consuela. Veamos primero entonces qué quiere decir este nombre, horno ardiente de caridad. Y hacemos en esta meditación, después, la meditación de la consolación espiritual que el corazón de Jesús provoca en las almas, los consuelos que Él provoca. Y por último, ¿cómo debemos actuar nosotros cuando sentimos los consuelos del corazón de Jesús? Que sería cómo actuar en consolación. Bueno, en primer lugar entonces, el horno ardiente de caridad. Nos cuenta Santa Margarita María de Alacoque que un día el Señor le pidió su corazón. Una vez ofrecido, lo tomó el Señor y lo puso dentro del suyo, en el que se lo hizo ver como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera. Lo sacó de allí convertido en una llama abrasadora y lo volvió a poner en su pecho, diciendo: «He aquí una preciosa prenda de mi amor para que te sirva de corazón y te consuma hasta el último momento de tu vida». El corazón de Jesús es entonces un horno ardiente de caridad. Y esta manera de presentarse el Señor a Santa Margarita no es ajena al modo de actuar que tuvo y que tiene Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Muchas veces Dios se ha manifestado a los hombres bajo el símbolo del fuego. A Moisés se le presentó como zarza ardiente. Dice Moisés: «Voy a ver qué gran visión es esta y por qué no se consume la zarza». Y así, desde la zarza ardiente, Dios hizo tres cosas para con Moisés. Lo atrajo así, le reveló su nombre y le hizo conocer su voluntad. Luego, cuando los israelitas atravesaron el desierto a su salida de Egipto, iba el Señor adelante de ellos durante las noches como una columna de fuego, para alumbrarlos y que pudiesen marchar sin extraviarse. Así entonces Dios se mostró como luz y guía. Más adelante vemos cómo Moisés recibe los 10 mandamientos mientras todo el Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y subía el humo como el humo de un horno, y toda la montaña retemblaba fuertemente. De manera que Dios aquí, en el Sinaí, por medio del fuego, nos da su ley en tablas de piedra, pero también se nos manifiesta Él mismo como grande y poderoso y nos inspira un santo temor. De hecho, le dirá más tarde a Moisés: «Has de saber desde hoy que el Señor tu Dios irá Él mismo delante de ti como fuego devorador que destruirá a tus enemigos». Mencionemos también a los profetas. Daniel tuvo una visión en la que el trono de Dios llameaba como llamas de fuego. Un río de fuego procedía y salía delante de él. O el profeta Isaías, por su parte, describe al Señor Dios como un incendio violento, cuyos labios respiran furor
cuya lengua es como fuego devorador, descripción que nos recuerda el mismo San Pablo en la carta a los Hebreos, es decir, Dios se revela por medio de los profetas como quien mueve a la vigilancia y a la reverencia. Pero recordemos sobre todo el misterio de Pentecostés. El Espíritu Santo se posó sobre cada uno de los apóstoles en forma de llamas de fuego. ¿Qué sucedió con los apóstoles en ese momento? Fueron fortalecidos, encendidos de fervor, como bien lo demuestra el sermón que San Pedro seguidamente pronunció, luego del cual, y en ese mismo día, alrededor de 3.000 personas se unieron a ellos. Eran estas las primeras almas encendidas por el fuego del amor de Dios. De manera que aquí el fuego del Espíritu Santo se presenta como un ímpetu, fortaleza, fervor y también como amor, en cuanto principio unificador, ya que tantas almas se unieron en ese momento en una misma fe, en la comunión de la fe, que es la fe en Jesucristo. Hasta aquí entonces vemos cómo la acción del fuego de Dios, según se nos revelan las Sagradas Escrituras, es justamente lo que podemos decir que Dios, por medio del fuego, nos presenta sus atributos y su modo de actuar. Desde la zarza ardiente nos atrae, nos da su nombre, nos hace conocer su voluntad. En la columna de fuego es nuestra luz, nuestra guía. En el monte nos inspira un santo temor, nos revela su grandeza, su poder y su ley. En las visiones de los profetas su fuego nos inspira temor y reverencia. Y en Pentecostés nos llena del ímpetu, de la fuerza, de la fortaleza, del fervor, y nos une en la caridad. Pues bien, esto que vemos en la historia de la salvación referido al fuego, es una descripción de la consolación espiritual. Veamos de hecho cómo la define San Ignacio. Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Vemos que esto es lo que hace el fuego. Nos inflama, nos envuelve, así pasa cuando Dios nos consuela, nos inflama, nos devora, nos posee. Pero sigue diciendo San Ignacio, asimismo es consolación cuando el alma lanza lágrimas movidas por amor a su Señor, ahora sea por el dolor de los pecados o por el dolor de la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas que están directamente ordenadas en su servicio y alabanza. Y finalmente dice el santo, llamo consolación al aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salvación del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Entonces nos inflama, nos envuelve, porque así es lo que pasa cuando Dios nos consuela. Y este incremento de fe, esperanza y caridad, este fuego, claro, el fuego es una realidad física, evoca de una manera tan gráfica y tan verdadera lo que pasa cuando el alma es visitada por las consolaciones de Dios. Así como el fuego abraza cuanto toca, así también los consuelos de Dios, que nos inspira a practicar la virtud de la fe, la esperanza, la caridad, nos enciende, nos enfervoriza, para que las virtudes teologales se vuelvan vida en nosotros, como que nos echa combustible y leña en las pobres brasas y cenizas de nuestra alma que siempre parecen apagarse y enfriarse. Y precisamente es que el corazón de Jesús toma para sí mismo este oficio de consolar de esta manera. Como dice el mismo San Ignacio respecto de Jesucristo resucitado. Dice que cuando contemplamos a Jesucristo resucitado, debemos considerar el oficio que tiene de consolar, como un amigo que consuela a su amigo. Y ahí, en este oficio de consolar,
desde su corazón ardiente, nuestro Señor también a nosotros nos atrae, nos revela su nombre, nos hace conocer su voluntad. Venid a mí, nos dice, y esa es su voluntad. Así como el fuego tiene sed de un leño para encenderlo, consumirlo con su calor, así Jesús tiene sed de nuestros corazones y nos llama desde sus llamas de amor, desde el consuelo que ejercita con ese oficio que Él tiene. Y así como desde la zarza ardiente Dios envió a Moisés en una misión de grandes pruebas y dificultades, pero al mismo tiempo una misión de honor, de bienaventuranza, de consuelo, así también a nosotros el corazón de Jesús nos atrae, nos muestra quién es, nos envía para ser nosotros también propagadores de su amor y de su libertad, porque es bien sabido que la misión encomendada por medio de la zarza ardiente a Moisés era una misión de amor y de liberación del pueblo de Egipto. Esa es la misión que el ardiente corazón de Jesús nos encomienda a nosotros, trabajar para que nuestro propio prójimo experimente el amor de Dios y rompa para siempre con las cadenas de la esclavitud del pecado. El oficio del consolar que tiene el Sagrado Corazón tiene un fin claro, que es la purificación del alma, para que se llene de Dios y no de las criaturas. Es la santificación, no es tanto el sentir alegría, sino sentir la unión con Dios, que por supuesto necesariamente va a producir alegría. De su corazón ardiente, nuestro Señor también a nosotros nos da su luz y es la guía de nuestro caminar, como una columna de fuego. Y ahí Jesucristo nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De modo tal que el corazón de Jesús no solamente nos consume con su ardor, sino también que nos ilumina. Desdichados seríamos nosotros si prefiriéramos alejarnos de esta fuente de calor y de luz mientras caminamos en este mundo oscuro y frío. Desde su corazón ardiente, nuestro Señor también a nosotros nos inspira un santo temor y nos revela su poder. Ya no pone su ley sobre la piedra fría del Sinaí, sino sobre nuestros corazones encendidos, como ya lo había anunciado Ezequiel. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No podemos ignorar los prodigios que su corazón ha realizado en la historia. Ha hecho temblar a las naciones y no solamente al monte Sinaí. Cuántas conversiones, cuántos pueblos ha transformado su nombre y su amor es inconmensurable. Desde su corazón ardiente nuestro Señor también a nosotros nos habla, como al pueblo de Israel, hablando como le hablaban los profetas de parte de Dios. Este horno de amor nos invita a la conversión, a la vigilancia y de una manera especial a la reverencia. Con las mismas palabras de los profetas, es un corazón que respira furor, cuya lengua es como un fuego devorador. No podemos entonces nosotros andar a sabiendas negociando con las cosas desordenadas del mundo o del pecado, mientras el corazón de Jesús nos está mostrando el poder de su autoridad arrolladora. De ese horno ardiente, nuestro Señor también a nosotros hace descender su espíritu en llamaradas, como en Pentecostés. Nos da su valentía, nos llena de un ímpetu misionero, de esa capacidad que nos da de fortaleza, de fervor, de todos sus dones celestiales. Por eso invocamos al Espíritu Santo tan a menudo y con toda la Iglesia, para que encienda en nosotros el fuego del amor de Dios. Se trata del mismo fuego que nuestro Señor quiere hacer arder con ansiedad sobre la tierra, y lo enciende en nosotros para que nuestro fuego, a su vez, encienda otros fuegos, y todo sea consumido en aquel amor infinito en el cual debemos depositar todas nuestras esperanzas, peticiones, nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Es el fuego de la caridad. Y como la caridad por naturaleza es un principio unificador,
Así entonces el corazón de Jesús tiene el ardiente deseo que todos seamos unos con Él. Pues así como el fuego une y junta en su calor y en su luz a todo cuanto consume, así también el horno de su caridad une y junta nuestros corazones para hacerlos experimentar y vivir el amor divino. Por eso debemos preguntar ahora cómo actuar cuando el corazón de Jesús nos consuela de esta manera, en este horno ardiente de caridad. ¿Cómo actuar cuando el corazón nos consuela? Dice San Ignacio que cuando estamos en estado de consolación, es decir, cuando Dios nos consuela, debemos pensar cómo estaremos en el tiempo de la desolación que va a venir después, tomando fuerzas para entonces, tomando fuerzas, es decir, cargar fuerzas. Cuando el corazón de Jesús nos consuela, hay que aprovechar ese momento que es un momento de luz, un momento para cargar el alma con todos los principios y normas convincentes, los hábitos que no se vayan a extinguir cuando venga la prueba, cuando venga la desolación, como el aceite de las lámparas de la parábola de las vírgenes prudentes y de las necias, ¿no? Las necias que no habían cargado. Las prudentes actuaron bien en el tiempo de la consolación, porque sabían que la prueba, la oscuridad, o el tener que esperar, iba a venir. Entonces cargaron bien sus lámparas y se proveyeron de más aceite aún. Por eso no hay que imaginar que la consolación ha de ser permanente, ni debemos detenernos en ella como un reposo definitivo, sino que debemos prepararnos, pues al día siguiente vendrá la noche y entonces después debemos robustecernos y estudiar la táctica del combate para emplear en la lucha que se está avecinando. Debemos cargar los graneros, como hizo el faraón por consejo del justo José, sabiendo que se aproximaban los tiempos de carestía, de hambruna, de manera que Egipto pudo ser fuente de alimento para las naciones porque en tiempos de buena cosecha usaron de la prudencia y la estrategia, sabiendo que la carestía iba a llegar, entonces cargaron los graneros. Por eso dice la imitación de Cristo: se nos da la consolación divina para que nos fortifiquemos para resistir las adversidades. Se sigue la tentación para que no envanezca del bien. Y por eso también dice San Pablo a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación nuestra causa, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Es que en toda tribulación podemos ser nosotros mismos en el momento de la prueba. Así nuestro Señor, a los mismos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que consoló en el monte Tabor, luego los probó en Getsemaní, donde lamentablemente no resistieron y se durmieron. Cargar fuerzas entonces es clave mientras somos visitados por los consuelos del corazón de Cristo. Ser prudentes, ser precavidos. Y por último, debemos ser humildes. Dice San Ignacio: el que está consolado, procure humillarse, abajarse cuanto pueda, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación, cuán poco somos en el tiempo de la desolación, qué poca cosa que somos. Sin la gracia y sin la consolación somos poca cosa. Por el contrario, debemos pensar nosotros que cuando recibimos el consuelo viene de Dios y no lo podemos expropiar a Dios. Toda la instrucción del santo en esta regla se compendia con esas palabras, ¿no? La humildad mirando nuestra miseria y valor apoyándonos en la gracia de Dios. Humildad por tan gran miseria como la nuestra, que nos es tan bien conocida y que acabamos de experimentar en la pasada desolación
al vernos a oscuras, turbados, inclinados a las cosas bajas, sin esperanza y sin amor, tibios y perezosos, tristes y apartados de Dios. Dice la imitación de Cristo: cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con acción de gracias, mas entiende que es don de Dios y no merecimiento tuyo. No te ensalces, no te alegres demasiado, ni te estimes vanamente, sino humíllate más por el don recibido y sé más avisado y temeroso en todas las cosas, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. No debemos entonces, como hemos dicho, expropiarle o robarle a Dios lo que es suyo, apropiarnos de lo que es solamente de Él. A veces sucede que alguna persona muy devota se acerca y dice: he tenido una revelación del corazón de Jesús, así sin mucha modestia espiritual, y seguidamente describe las causas, apropiándose de la consolación como cosa merecida. Hay que tener cuidado porque allí uno puede faltar a la humildad y ante cualquier desolación que se aproxime, el alma va a estar más concentrada en sus propias glorias que en la batalla verdadera que va a tener que librar. Humildad entonces y valor, humildad y valor. Valor sacado de la gracia de Dios, pues aunque este amor encendido que ahora siento y estas lágrimas y esta alegría interna desaparezcan cuando la desolación se presente, cierto estoy de que contaré siempre con la gracia suficiente que me dará el Señor, la cual me proporcionará fuerzas para resistir a todos mis enemigos si yo quiero valerme de ella. Alguien decía por ahí que cuando todo le salía bien se acordaba de las veces en que se había equivocado y que cuando todo le salía mal se acordaba de todos los aciertos que había hecho en su vida. Es una forma más simple y menos teologal de explicar lo mismo que venimos diciendo. Decía las Sagradas Escrituras, en el libro del Deuteronomio, leemos: acuérdate de todo el camino que tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de sus 40 años. Que nuestros corazones entonces entren enteramente en el horno ardiente del corazón de Jesús y en el horno ardiente del corazón de la Santísima Virgen María, para consumirse allí, en ese fuego de amor inextinguible, y que alcancemos así el fin por el cual hemos sido creados, la unión eterna con Dios nuestro Señor.